un hombre se le acerca a otro varón, lo encuentra leyendo algo, ¿verdad? Lo encuentra leyendo ahí unos pergaminos y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y este hombre contestó: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Estamos hablando de Felipe cuando se acerca al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Dice: no lo entiendo porque nadie me explica. Cuando cantamos, hermanos, cantamos al servicio siempre estoy de mi Señor, podemos hacernos esta pregunta también: ¿entendemos lo que estamos cantando? ¿Cuántos de ustedes aman a la iglesia, hermanos? ¿Amén? ¿Aman a la iglesia? ¿Aman a Dios y aman a su iglesia? Ahorita vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en Hechos que el etíope le dijo: no entiendo lo que leo. Y hoy quiero invitarles a que cada vez que también cantemos, aparte de leer la palabra, cada vez que cantemos un himno, una alabanza, entendamos lo que estamos cantando. Y este es el mensaje de hoy, porque en este mes estamos estudiando creciendo en el trabajo. Creciendo en el trabajo, ¿verdad? Entonces es importante como iglesia saber hacia dónde nos encaminamos. Somos una iglesia que hemos dicho de fe y ¿qué más? ¿Ya se nos olvidó nuestro lema? Una iglesia de fe, adoración y servicio. No se nos olvide, ese es nuestro lema. Y el texto lema de todo el año es Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Y en la iglesia del Divino Salvador en este año hemos comenzado con esta idea, con este pensamiento de que la iglesia tiene que alabar al Señor en espíritu y en verdad de diferentes maneras. Comenzamos en enero viendo la renovación, una vida renovada, un corazón renovado, una vida nueva. Y ahí debe de comenzar todo. Ahora, este mes vamos a estar hablando creciendo en el trabajo para la gloria de Dios, servir al Señor. Por eso nuestro tema de hoy es ¿llamados a qué? ¿Llamados a qué? Hermanos, ¿entendemos, repito, lo que estamos cantando? Dios en su infinita misericordia, Dios en su infinita gracia, nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos adoptó, nos salvó, pero también nos ha hecho un llamado. ¿Un llamado a qué? Oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permites adorar y bendecir tu nombre a través de los cánticos, los himnos, la oración, pero ahora queremos escuchar tu voz. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos hable, Señor, y que juntos podamos aprender más de tu palabra, que nos hables, que nos muevas nuestros corazones y pensamientos, de tal manera, Señor, que todo lo que escuchemos sea para la honra y gloria tuya. Señor, en tus manos nos depositamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero recordar solamente que el domingo pasado comenzamos este tema de creciendo en el trabajo, pero comenzamos viendo que Dios es el primero que está trabajando en nuestras vidas. ¿Recordamos eso? Dios trabajando en medio de nuestras adversidades. Y entonces, Dios nunca pierde el tiempo con nosotros. Aun cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y todos caímos en pecado, Dios trabajó para salvarnos. Dios había ya hecho un plan maravilloso para salvación de nuestras vidas
Y entonces en Génesis 3:15 la Biblia dice que Dios ahí dio una promesa de que enviará un Salvador, donde Cristo le dará a la cabeza el golpe, ¿verdad? Es decir, Satanás será derrotado 4000 años después, y sucedió de esta manera. Entonces Dios trabajó para salvarnos, pero también vimos que Dios trabaja en medio de nuestras adversidades, de nuestros problemas. Cuando aparentemente en nuestras aflicciones estamos solos, cuando aparentemente que Dios nos ha abandonado, cuando aparentemente vemos que oramos y oramos y que no hay respuesta de Dios, pero ¿qué dijimos? Dios está trabajando y en cualquier momento nos sorprende. Dios no nos deja solos. Vimos que Dios está trabajando en medio de adversidades, así como lo hizo para nuestra salvación. Y en gratitud a Dios por la salvación, en gratitud a Dios por todas las bendiciones que recibimos día a día, tenemos que responder al llamado de Dios. ¿Llamados a qué? Llamados a servir. Llamados a servir a Dios en su iglesia. Por eso les preguntaba que si entendemos lo que cantamos cuando dice: al servicio siempre estoy de mi Señor. ¿Puede haber ideal más grande? Y cantamos tal vez con gozo, pero debemos de reflexionar, porque a veces cantamos por cantar. Hoy tenemos ministerios en reestructuración aquí en la iglesia. Estamos trabajando en los diferentes ministerios, desde niños, para buscar nuevas estrategias, nuevos métodos para que la iglesia crezca desde cuna, desde el área infantil, jóvenes. Estamos trabajando en ello, hermanos. Pero ¿saben qué? A veces faltan personas comprometidas. No para el pastor, no para el consistorio. ¿Para quién creen? Para Dios. Porque ¿de quién es la iglesia, hermanos? La iglesia es de Jesucristo, y Cristo le costó la iglesia. A Cristo le costó la cruz del Calvario, su sangre derramada, pero gracias a la misericordia de Dios y el plan eterno de Dios, el Padre lo resucita y lo exalta. Pero muchas veces en las iglesias, hermanos, nos falta personas comprometidas. Y si estamos al servicio del Señor como cantamos, entonces, hermanos, no esperemos a que nos llamen, a que nos inviten directamente, que es bueno, pero muchas veces si yo canto, si yo amo a Dios, es importante que la iglesia tenga presente el gozo de participar en el trabajo para el crecimiento de la misma y para la gloria de Dios. No simplemente seamos una iglesia espectadora, hermanos. Aunque leemos y leemos la palabra y cantamos que estamos al servicio del Señor, debemos realmente ponerlo en práctica. En la práctica es importante esto. No seamos una iglesia de espectadores. No seamos una iglesia que no se comprometa. Hermanos, la iglesia del Divino Salvador ha sido una iglesia bendecida. 111 años y la iglesia sigue caminando. Así que, hermanos, el tema de hoy va enfocado a esto. Somos llamados a responder con gratitud al Señor en el servicio, porque Él nos ha dado dones, talentos. Hermanos, somos una iglesia tan bendecida, con infinidad de dones que el Señor nos ha dado, pero son dones que Dios no quiere que los tengamos ahí guardados, como lo dice una de las parábolas de los talentos, que hubo un hombre que se le repartió dones,
¿Y qué hizo? Fue y lo escondió. A veces así somos, hermanos. Tenemos tantos dones, pero ponemos muchos peros. Y parece que esos dones, lo que yo sé hacer, son míos. O si yo no hago esto, todo se para en la iglesia, no se hace nada. Recuerda que todo lo que tenemos, sabemos hacer, viene del Padre, y un día daremos cuenta. Por eso hoy quiero que veamos 3 cosas sencillas en el sentido sencilla, fáciles de entender, pero a veces nos cuesta trabajo de practicarlo. Pero hoy es el momento que el Señor nos llama a reactivarnos para que seamos una iglesia de fe que cree en Dios, una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad, y una iglesia que sirve al Señor para su gloria y para el extendimiento de su reino. ¿Qué es lo que Dios quiere recordarnos en esta mañana a través del pasaje que leímos? Número 1. Dios nos recuerda que somos llamados a considerar nuestros dones. Somos llamados a considerar nuestros dones. Versículo 7, la primera parte del pasaje que leímos, si tienes tu Biblia abierta, dice: mas el fin de todas las cosas, ¿qué? Se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Esto es algo importante, hermanos, no lo pierda de vista. El llamado a la iglesia es considerar, reflexionar y valorar los dones que el Señor nos ha dado. Los dones, las habilidades Dios nos ha dado, y dice: practíquenlo, porque hay un evento que se aproxima y muy pronto yo les pediré cuentas. ¿Cuál es ese evento, hermanos? Porque dice el versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál es ese evento que se está aproximando, hermanos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya vino, ya nació, ya hizo la obra redentora. Estamos en ese proceso. Y ahora lo que esperamos es la segunda venida de Cristo. Por eso el apóstol Pedro empieza esta parte diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos y hermanas jóvenes, miembros, somos llamados a considerar los dones que el Señor nos ha dado. No en relación a los valores humanos, no en relación, si voy a hacer esto para que la gente me vea, para que la gente sepa que yo sí sé hacer muchas cosas, para que mis dones me permitan ser una persona con mucha autoridad, con un estatus. No. Cuando tú consideras quién eres, hijo de Dios, cuando tú consideras que los dones es del Señor, entonces, a la luz del evento de la venida del Señor y que nos va a pedir cuentas, obviamente va a cambiar muchas cosas en nuestro pensamiento. Tengo que hacerlo todo para la gloria de Dios. Solo en Él mi gozo está, dice el himno, y agradarle a Dios es mi pasión. Pero de repente eso se cae. Por eso Pedro dice, antes de mencionar el versículo 10, sigue diciendo en el versículo número 7: sed pues sobrios. Esto es importante, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero sed sobrios, es decir, en otras palabras, tengan amor, tengan paz en sus corazones, tengan el amor de Dios en sus vidas, y pidan al Espíritu Santo que les dé la sabiduría para que ustedes puedan servir a Dios con todo su corazón. Porque si caemos en este afán de poder decir: ok, voy a participar para que me vean que yo sí participo, para que vean que yo sí puedo, estamos perdidos.
porque recuerden que todo lo que el Señor quiere que hagamos es para su gloria, no para la gloria del ser humano. Entonces, Pedro dice, habla de los buenos administradores de la gracia de Dios. Fíjense, es importante. Pero el versículo 7, donde comenzamos leyendo, menciona esto importante: mas el fin de todas las cosas se acerca. A la luz de este evento, hermanos, de la segunda venida de Cristo, hoy el Señor nos llama a tener un avivamiento por la obra de Dios, a poder participar ahora que estamos comenzando un año nuevo, donde el Señor nos invita a que no olvidemos que fuimos llamados para servir al Señor con los dones y talentos que nos ha dado. De manera entonces, podemos entender número uno, somos llamados a considerar nuestros dones provienen de Dios y debemos ponerlo en práctica, porque daremos cuentas a nuestro Padre Celestial. Y número dos, ¿qué encontramos en este pasaje? Somos llamados a estar firmes en oración, amor y ¿qué más? Y hospitalidad. Versículo número 7, la segunda parte. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Pero veamos la primera parte. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, nuestro llamado entonces es ser una iglesia también que se mantenga firme en la oración. Tenemos muchos dones. Muchas veces no queremos ponerlo en práctica, los dones que Dios nos da. ¿Qué ocupamos? Dice Pedro, ponte a orar. Ponte a orar y dile: Señor, me has dado muchos dones, a veces batallo, a veces flojeo, a veces me da flojera de ir, participar. Es que la cama está rico a las 9 de la mañana y no me quiero parar, ¿verdad? Ponte a orar. Que el Señor cambie todo eso y te dé ese gozo de poder participar. El espíritu siempre está dispuesto, dice la palabra, pero la carne ¿qué? Es débil. Y es ahí donde tenemos esa lucha. Pero dice la palabra: velad en oración. Una iglesia que busca la dirección del Señor a través de la oración va a cambiar su manera de vivir, va a cambiar su manera de pensar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en oración, hermano, hermana, entre semana? No me contestes, ahí en tu corazón. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor orando, mantener una comunión con Dios en tu casa? O a veces oramos solamente por nuestras necesidades materiales que tenemos y pasamos por alto orar para decirle: Señor, ayúdame, quiero servirte en tu iglesia. Señor, quiero meterme más en las cosas tuyas. A veces eso lo dejamos a un lado, al último, o ni siquiera oramos para decirle: Señor, quiero servirte, o enséñame dónde quieres que te sirva. Porque estamos acostumbrados a orar solamente para pedir mis necesidades físicas o materiales. Es el tiempo de cambio, hermanos. Es el tiempo de reflexionar y saber esto, que es vital para todo creyente, y así tener el gozo de servir y crecer en el trabajo en Dios y para Dios en su obra. Sed pues sobrios, velad en oración. Y luego dice el versículo 8: y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Comencé preguntando esto: ¿cuánto aman a Dios? Amén. ¿Aman a Dios, hermanos? ¿Aman a la iglesia? Amén. No todos, ¿verdad? Pero yo quiero que ames a la iglesia a partir de hoy. Si hemos dicho amén,
Espero que tu amén sea así cierto. Amo a Dios, amo a la iglesia, el divino Salvador. Amo a la iglesia que son mis hermanos en la fe. Pero no se trata solamente de decir, sí, amo a la iglesia. Sino ese amor se debe de poner en evidencia, hermanos. Se debe de poner en evidencia, es decir, en la práctica, en la interrelación con nuestros hermanos. ¿Cuántas veces decimos que amamos a la iglesia, amamos a los hermanos, que amamos a los que están aquí? Pero hay hermanos que están en problemas, hay hermanos que están en pruebas, hay hermanos que están enfermos y ¿saben qué? No reciben ninguna llamada de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a la iglesia si no les llamamos a aquellos que están en una necesidad? O cuando queremos contactarlos es, hermano, ¿por qué no ha venido al templo? Espérame, a lo mejor el hermano estaba enfermo. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Orar, preguntar, hermano, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? No lo hemos visto. Pero a veces nos vamos directo, ¿verdad? O cuando un hermano viene después de unos meses, ¡qué milagro, hermano! Hasta que aparece. Tal vez el hermano estuvo enfermo 2 meses. Claro, tampoco somos adivinos, ¿verdad? Tal vez no supimos, pero también como iglesia, hermanos, cuando alguien se enferma o pase por un momento difícil, es bueno que nos comunique. Es bueno que también nos contacte para nosotros saber. Y si en algo podemos apoyar como iglesia, lo vamos a hacer si está en nuestras manos. Entonces, a veces decimos que amamos a mi iglesia donde me congrego, pero no recibimos o no hacemos llamadas para saber cómo están. El ferviente amor, hermanos, es un amor. No es un amor que solamente se confiesa de dientes para afuera, sino es un amor que se pone en evidencia, en práctica, en lo cotidiano. Por eso, el apóstol Pedro, escribiendo esta carta a la iglesia que estaban en Asia Menor, esparcidos, y entre una de estas iglesias encontramos las 7 iglesias de Apocalipsis. Y de ahí sacamos nuestro texto general de este mes, cuando Dios le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, ¿verdad? Apocalipsis 2. Y entonces, hermanos, si amamos a Dios, consideremos que tenemos dones y hay que ponerlos en práctica. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver de qué manera. Pero número 2, dijimos que somos llamados a estar firmes ¿en qué, hermanos? En la oración, orar por mi vida espiritual, orar para que el Señor me ayude a servir, que me haga ver dónde puedo servir en la iglesia. Pero también cuando habla del amor, el amor fraternal, Señor, amo a la iglesia, Señor, a partir de la otra semana quiero comenzar, ser diferente, comenzar mandar mensaje a mis hermanos que no los veo los domingos, empezar a preocuparme por ellos, tal vez están enfermos, tal vez necesitan algo, y entonces, hermanos, un mensajito de un hermano que pueda recibir, que no ha venido por unos domingos, a veces es un alivio para ellos. Y dice, gracias, hermano, porque se acordó de mí. Gracias, pastor, porque se acordó de nosotros. Me pasó esta semana con 2 hermanas y me dice, pastor, gracias. Yo pensé que ya la iglesia se olvidó de nosotros. Le digo, voy a verte, voy a visitarte para jalarte las orejas, ¿verdad? Dije, no, voy a ir a tu casa, si me lo permites, para orar o por tus necesidades. Y entonces, pero tal vez si no tienes tiempo por tus compromisos, un mensajito a los hermanos, entonces estarás mostrando el amor a Dios y el amor a tu iglesia. Porque yo quiero pensar que todos deseamos que nuestra iglesia crezca, hermanos, ¿verdad? En conocimiento, en sabiduría, pero también en número, ¿sí o no, hermanos? Amén. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo como iglesia?
No seamos una iglesia pasiva, hermanos. El Señor nos llama a estar firmes en la oración, en amor. Pero también la palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 9: hospedaos los unos a los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones, ¿verdad? Sin murmuraciones. Ahora, la palabra hospedaos, nosotros ¿cómo lo entendemos? Voy a abrir la puerta de mi casa y el que quiera, pues ahí tengo una cama para que se duerma, ¿verdad? Eso es bueno. Pero ¿le podrás dar un alojamiento a alguien desconocido hoy en día? ¿Verdad que no es fácil? No, miren, esta palabra hospedaos en el griego no se refiere tanto, ábrele la puerta a cualquiera que te encuentres, a algún necesitado de la calle, ábrele la puerta para que se duerma en tu mejor cama, king size. No está hablando de eso en el griego. La palabra hospedaos tiene que ver, sé amable con las personas. Claro, si alguien pasa a tu casa pidiendo una ayudita, si tienes, hay que darle, pero no tanto se refiere, mételo a tu cuarto y ahí que se duerma porque tiene una necesidad, no tanto a eso. Y más hoy en día, en nuestro contexto, en nuestro entorno, hermanos, prácticamente pues ya no sabemos ni quién metemos a la casa o quién vamos a meter, ¿verdad? Hay mucha inseguridad. Pero el texto es, somos llamados a practicar la hospitalidad. Y claro, si usted va a un diccionario, a lengua española, te va a decir eso: acoger, ayudar al necesitado, al mendigo, etc. Pero en este pasaje tiene que ver con saludar, ser amable, ser generoso con un hermano, con un invitado o incluso con un extranjero, y vivan en unidad como iglesia. A eso se refiere. Hospedaos los unos o los otros sin murmuraciones. Somos llamados entonces como iglesia a ser amables los unos con los otros, y entonces podemos servir al Señor sin murmuraciones. ¿Y cuántas veces, en vez de sumar como cristianos, a veces restamos? A veces en vez de ser amables, nos molestamos porque yo no estaba de acuerdo que se haga esto en la iglesia. Yo no estaba de acuerdo que se pintara de verde y se pintó de rojo, ¿verdad? Claro, eso también tenemos que tener bien claro qué color le puede dar una mejor vista al templo, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. Pero dice sin murmuraciones. A veces en vez de avanzar en los trabajos de la iglesia, empezamos a murmurar. Mejor súmate al trabajo, hermano. Somos cristianos que dice la palabra que debemos de estar unidos y sin murmuraciones. A veces ni trabajamos ni dejamos trabajar, porque ya estamos viendo a ver dónde falló el hermano, la hermana, y queremos enjuiciarlo. Y no es que lo sentemos aquí, empezamos a hablar allá afuera y empezamos esto. No, hermanos, Dios dice nada de eso. Dejen esas cosas, son de Satanás que quiere poner trabas, divisiones. Somos llamados a vivir en unidad. Por eso la Biblia dice en el versículo 8: y ante todo, esta palabra importante, tened entre vosotros, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dice ahí? No lo voy a decir yo, ustedes lean la Biblia. ¿Qué dice? Ferviente amor. Ahí está la clave. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, apóyense unos a otros en el trabajo, oren unos por otros, y que juntos como iglesia salgamos adelante sirviendo al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, negamos un saludo a los demás? Fervientes en amor, dice la palabra. ¿Cuántas veces negamos un saludo a los demás? Por X razón. Pero ese es el momento de cambiar esas mentalidades, esas cosas que el enemigo siembra.
¿Cuántas veces negamos un saludo a los hermanos de la fe aquí en la iglesia? No estoy hablando allá. Y entonces, si pasa eso, hermanos, ¿cómo vamos a trabajar en unidad? Por eso Pedro le está escribiendo a los hermanos que están esparcidos, pero en Asia Menor. Recordemos que Santiago también le escribió a un grupo de hermanos que fueron esparcidos, pero que fueron a Palestina. A Palestina, y llegaron a otros lugares, a Turquía. Pero Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que también por la persecución se fueron de Jerusalén, pero se está refiriendo a los de Asia Menor, y dentro de esas iglesias estaban las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, y Pedro les dice esto: crezcan en el trabajo, crezcan en amor, ámense, practiquen la amabilidad, sean generosos unos con otros, y su iglesia crecerá, y su iglesia avanzará. De manera, practiquemos, hermanos, a lo que fuimos llamados, y no perdamos de vista otra vez. A la luz de la palabra viene un evento tan trascendente que es la venida del Señor, y Dios nos va a pedir cuentas de nuestras acciones, de nuestro trabajo y de nuestros dones que el Señor nos da. Y por último, entonces, en resumen, llegamos al punto número 3. Si somos llamados a considerar nuestros dones, si somos llamados para orar, practicar el amor y la hospitalidad, en resumen, ¿qué es eso? Fuimos llamados a servir. Fuimos llamados a servir. Lean conmigo juntos el versículo 10, hermanos, en sus Biblias, todos juntos. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme ¿qué? Gracia de Dios. Miren, es importante. Viene Pedro y dice, y mete la palabra gracia de Dios. ¿Por qué Pedro dice buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? Hermanos, fuimos salvos, ¿por qué? Por gracia. Cristo obedece al Padre. Cristo no dijo, a ver, Padre, ¿por qué me vas a enviar al mundo? ¿Por qué tengo que morir yo? Si Adán y Eva pecaron, pues que mueran ellos. No, Cristo obedece, y Cristo viene a morir por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso es gracia de Dios. Estábamos condenados, muertos al pecado, como dice Romanos 6. Pero Dios, en su gracia, dijo, voy a salvar al hombre. Voy a ayudarle en sus necesidades, voy a ayudarle en sus aflicciones, pero también, como he derramado mi gracia, yo quiero que cada uno de ellos reciban dones para que trabajen en mi obra. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la iglesia está llena de dones, hermanos. La iglesia está llena de dones. Pedro no está diciendo, por si alguien tiene algún don, pues que lo practique. No, dice cada uno, hermanos. Todos somos miembros de la iglesia de Cristo, y todos tenemos dones que el Señor nos ha regalado por su gracia también. Que nadie se le ocurra decir, yo no tengo dones, yo no sé hacer nada, y mucho menos para la iglesia. No, allá son los líderes, allá son los que tienen estudio. No, todos tenemos dones, que no los hemos descubierto, eso es otra cosa. ¿Cómo puedes descubrir tu don, hermano? ¿Cómo puedes descubrir tu don o tus dones? Precisamente cuando te inviten a participar en un ministerio,
ahí, aunque tú digas hermano, es que nunca lo he hecho, y si el Señor te muestra, ya le agarré, como dicen los muchachos, ya le agarré la onda, ahí está tu don. Solamente que no dabas ese paso para descubrir tus dones, pero todos tenemos dones y talentos. Unos más, otros menos tal vez, pero dice la palabra todos. Otra vez, no es para ensalzamiento nuestro, sino para la gloria de Dios. Por eso somos una iglesia que ha sido tan bendecido por sus dones. Así que, hermanos, el llamado es que cada uno, según el don que ha recibido, úsenlo para la gloria de Dios, para bendición de los demás, para bendición de la iglesia misma. A veces perdemos tanto el tiempo en buscar diciendo, ¿y cuál es mi don? Cuando sencillamente puedes decir, hermanos, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar en la iglesia? Y ahí te pueden decir los hermanos, los líderes, mira, ocupamos en esta área, en esta área, en esta área, ¿en cuál quieres estar? Y ahí te puedes dar cuenta, ¿verdad? Es un ejemplo. Con los adultos, como que no, para dar una clase en los adultos no. Pero en los jóvenes tal vez sí. Y Dios te va a ir abriendo camino. Pero tampoco, si has descubrido tus dones, tampoco digas no cuando el Señor te llama. Porque ojo, viene el juicio final. Y ante el juicio final, dice la Biblia, no habrá excusa ninguna. Por eso, Pedro, enfatizamos el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y ahí viene todo lo demás. Hagan, practiquen, usen sus dones, ministrenlo a otros como buenos administradores de los ancianos de la iglesia. No, de la multiforme gracia de Dios. Así que, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que pasaron en los jóvenes el esfuerzo cristiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el lema del esfuerzo cristiano? Acá el texto, ¿verdad? Que nos motiva, y luego agregamos algo: por Cristo y por su iglesia, ¿verdad? Y todavía se usa, pero como que ya se está perdiendo eso. Entonces eso hay que nuevamente levantarlo. Ahora, esta frase, por Cristo y por su iglesia, no solamente va a entrar en los jóvenes, ahora va a entrar en toda la iglesia, en nosotros en este año. Por Cristo y por su iglesia. Y así también por otros nos vamos a sentir un poquito más jóvenes, ¿verdad? Por Cristo y por su iglesia. La sociedad femenil aquí en la iglesia tienen también su lema. Su lema es servir. De la femenil, ¿pueden completar eso la femenil? Servir a Jehová. ¿Sí está la femenil? Servid, ¿qué? Servid a Jehová con alegría. Gracias, hermana, que no se les olvide, ¿verdad? Se lo repito cada lunes. Fue esfuerzo cristiano, por Cristo y por su iglesia. Voy a trabajar por Cristo y por su iglesia. La femenil, servid a Jehová con alegría. ¿A dónde? Dentro de la iglesia. Tremendo mensaje en cada uno de estos lemas, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué pasa cuando se hacen las elecciones de las mesas directivas? ¿Qué pasa cuando se hacen las elecciones de los ministerios? ¿Qué pasa cuando se hacen las elecciones de oficiales, ancianos y diáconos? Todos o la mayoría declina. No puedo, yo no, ahorita no tengo capacidad, no tengo tiempo. Y entonces, ¿dónde está por Cristo y por su iglesia? ¿Dónde está servir a Jehová con alegría? ¿Dónde está al servicio estoy de mi Señor y solo en Él mi gozo está? A veces perdemos, hermanos, el enfoque del llamado del Señor. Por eso, en esta hora, no esperemos un proyecto grande, hermanos, porque podemos servir aún en las áreas más pequeñas en la iglesia, otra vez, para glorificar a Dios. Vamos a unirnos, hermanos, en este año, a entrarle al trabajo.
Y solamente como una invitación, no me lo tomen a mal, no se enojen, al contrario, estamos hablando del tema del servicio, pero hemos visto en las actividades de enero para acá, estos primer mes y medio, ha habido actividades de evangelización de la iglesia. Muy pocos responden al llamado. La femenil también puede realizar una actividad, los jóvenes, y se nos invita, hermanos, el sábado, vengan, vamos a ir y repartir folletos, ¿y saben qué? Nadie llega, más los que organizan. La pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Debemos ser partícipes de estas experiencias maravillosas, hermanos. Y si alguien dice, hermano, yo no puedo, pero ahí está mi auto, por si va más gente, tengo un carro, aunque sea viejito, pero sí prende, ahí está mi carro para que lleven a la gente. Pero ¿qué sucede? A veces ni presencia hacemos. ¿Y dónde está esa iglesia que es llamado a servir? Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Queremos crecer, pero no queremos participar. Queremos que sea algo grande, pero no le entramos. No esperemos resultados entonces cuando no nos involucramos. Sabemos que la obra y el trabajo es de Dios, pero Dios por eso dice, yo les di a cada uno de ustedes los dones para que crezcan en el trabajo para la gloria del Señor. Así que, hermanos, ¿será que solamente queremos ser partícipes de las bendiciones de Dios en mi casa, en mi familia, las bendiciones materiales, pero no quiero comprometerme con Dios? El llamado del Señor en esta hora es que volvamos a entender, somos llamados ¿a qué? A servir al Señor con alegría. Somos llamados a trabajar por Cristo y por su iglesia. Y concluyo con esta parte. Recordemos que el evento que viene y que se aproxima es el regreso de Jesucristo. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, gracias a su sangre derramada, gracias a su muerte, gracias a su resurrección, ahora Cristo viene otra vez. Viene otra vez por su iglesia. Una iglesia en la cual la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin ¿qué? Y sin arrugas. Y necesitamos entonces crecer en santificación y crecer en el servicio. Y repito, y cuando nosotros trabajemos en la iglesia haciendo diferentes actividades o dirigiendo diferentes actividades, hermanos, todos hagámoslo para el Señor, no para ensalzarnos a nosotros. ¿Y por qué menciono esto? Porque Pedro le mencionó a la iglesia que le estaba predicando. El versículo 11, la segunda parte, miren. Bueno, voy a leer todo el 11, pero quiero que leamos todos, hermanos, para que vean. ¿Para quién debe ser la gloria? ¿Para el hombre que hace y que digan que yo sí hago? No. ¿Qué dice el 11? Todos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da. Para que en todo, ¿qué cosa? Sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todavía no terminó. ¿Para quién es la gloria, hermanos? Para Dios, que esto lo tengamos bien presente. Por tanto, no pienses, hermano, que porque tú puedes hacer muchas cosas, porque tienes capacidad, porque fuiste a la mejor escuela, es parte de, sí. Pero aún con todo eso, es el Señor quien te dio los dones, la capacidad. Y entonces, cuando buscamos un reconocimiento nuestro, pues no va a valer nada lo que hagamos.
Pero cuando hacemos todo pensando para el Señor, hermanos, entonces glorificaremos a nuestro Padre Celestial y nadie más, y así ser una iglesia de fe, adoración y servicio a Dios. Hermanos, hay mucho que hacer. Estamos comenzando el año. Las necesidades dentro de la iglesia han crecido. Hay mucha labor, pero que el Señor nos ayude a comprender en su totalidad la plenitud de lo que somos, y todo lo que tenemos provienen de Dios, y que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que seamos administradores, para ministrar a otros, para servir a otros, porque somos llamados a servir para la gloria de Dios. Hermanos, los que no tienen tal vez algún cargo en la iglesia, acérquense a los líderes de cada organización, sociedades, ministerios, y digan: hermano, aquí estoy para servir, aquí estoy, mucho o poco, pero lo quiero hacer por Cristo y por su iglesia. Y no olvidemos que somos llamados a considerar, a poner atención en los dones que Dios nos ha dado, estar firmes en la oración y amor, y practicar la hospitalidad y servir. Y así Dios le dirá a la iglesia, el divino Salvador, lo que dice Apocalipsis 2:2, que es nuestro texto lema de este mes. Apocalipsis 2:2, la primera parte, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero ¿qué dice la primera parte? Yo conozco tus obras, ¿y qué? Y tu arduo trabajo y paciencia. Yo quisiera que Dios diga esto del divino: conozco tus obras, y yo sé que te esfuerzas mucho y tendrás recompensa. Pero la segunda parte de Apocalipsis 2:3 dice, pero también miren todos juntos: y has sufrido y has tenido paciencia, y has ¿qué? Trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Quieren que el Señor diga esto de su iglesia, el divino? Amén. Hermanos, unámonos en el trabajo de Dios, crezcamos en el trabajo para la gloria de Dios. Vamos a unirnos, o tal vez alguien dice: hermano, pues yo de plano no puedo, no tengo tiempo en la semana porque me cambian de turno. ¿Qué puedes hacer? Puedes orar por las actividades de la iglesia. Señor, pon los maestros, pon los directores, pon la persona que haga falta en la iglesia para que esto sirva. Pero tampoco quiero que toda la iglesia diga: bueno, entonces yo voy a orar. Una vez así nos dijeron en el seminario, cuando fuimos a un trabajo evangelístico como parte de nuestro examen final de la materia Teología de Evangelización. Éramos 10 alumnos, y el maestro dice: necesito 5 que van a ir y otros 5 que se queden orando. ¿Quién se anota para orar? Levanten la mano. ¿Quién creen, hermanos? Los 10 levantamos la mano. Y el maestro dijo: por castigo, ahora vamos todos. Hermanos, somos llamados a trabajar, a practicar lo que Dios nos pone en nuestras manos, los dones. Oremos, sirvamos, y que el Señor diga: conozco tus obras y tu arduo trabajo, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, para la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos permites recordar, Señor, nuestro llamado en esta mañana. Gracias porque comenzamos un año, Señor, donde nos muestras, Padre Celestial, aquellas cosas, Señor, que tal vez hemos dejado de hacer o estamos a punto de dejarlo, Padre. Pero gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos da palabra en el cual para
animarnos, esforzarnos, pero también nos lleva, Señor, a reflexionar que somos llamados a servirte con todo nuestro corazón, Padre. Permite, Señor, que tengamos ese compromiso contigo y que de esta manera, Señor, que tu iglesia se active, Señor, participando en los ministerios, en esta reestructuración que tenemos hoy día, por amor de tu nombre, y que tú puedas decir un día: conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a salir de tu casa con gozo, con este desafío de servirte a ti y servir a tu iglesia. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.